En agosto de 1982, la sociedad mexicana se vio estremecida por una devastadora noticia. 4 niños de entre 2 meses y 6 años fueron ultimados por su propia madre, Elvira Cruz, en una modesta vivienda de Ajusco, Ciudad de México. Muchos defendieron a la mujer, asegurando que sus condiciones de mujer maltratada y humillada, sumadas a su difícil infancia, la llevaron a cometer los terribles actos, los cuales le valieron el apodo de la hiena del Ajusco. Acompáñanos a descubrir los detalles de esta impactante historia que ocupó los titulares de la prensa sensacionalista de la época, cuyas reseñas dejaron impresas las distintas versiones que se manejaron, los posibles motivos de la presunta asesina, los giros en la investigación y un inesperado desenlace. El caso de Elvira Luz Cruz. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Carlos y el día de hoy te traigo otro caso más. Si eres fan de los casos criminales y la investigación policial, te sugiero que compres el libro En el laberinto de sombra, ya disponible en la versión de tapa blanda e ebook en Amazon. Encontrarás el enlace en la descripción de este video y en un mensaje fijado. La historia de Elvira Luz Cruz comenzó en una fecha no determinada de 1954, cuando nació en la localidad de Milpillas, Michoacán, México. Según las reseñas, creció en el seno de una familia de campesinos que vivía en condiciones precarias. Sus padres se esforzaban por sacar adelante a sus 9 hijos. Según los informes, Elvira no solo creció rodeada de todo tipo de privaciones, sino que también sufrió maltrato a manos de sus padres. Debido a las dificultades económicas de la familia, apenas pudo culminar el primer año de primaria, y desde temprana edad tuvo que trabajar y colaborar con las labores del hogar. Cuando tenía 9 años, su padre falleció y el siguiente año la familia se mudó a Ciudad de México en busca de mejores oportunidades. Inicialmente se instalaron como paracaidistas, nombre que se le da en México a las personas que ocupan o invaden terrenos para construir viviendas. Sin embargo, fueron desalojados y con la mayoría del vecindario se trasladaron a una colonia. Desde los 13 años, Elvira trabajaba como empleada doméstica. Poco después de cumplir los 15, su madre también falleció, y ella se quedó con una de sus hermanas que era viuda y madre de 3 niños. Algunas fuentes aseguran que años después inició una relación amorosa con un joven llamado Marcial Caballero, quien estudiaba y trabajaba en un taller de bicicletas. De acuerdo con esta versión, él la abandonó cuando se enteró de que estaba embarazada, pues aparentemente estaba casado. Sin embargo, otros sostienen que en realidad Marcial la agredió sexualmente y que al quedar embarazada de esa relación forzada, Elvira se alejó de él y se fue a trabajar como servicio a la casa de una familia adinerada, donde estuvo hasta que nació su hijo, al que llamó Israel. Después de eso, buscó alojamiento con una comadre en el lugar donde había vivido antes. Estando allí, una vecina le comentó que paracaidistas estaban fundando una comunidad en la colonia Bosques del Pedregal, en las faldas del volcán Ajusco, y la invitó a vivir con ella. Elvira aceptó la propuesta y se marchó con el pequeño Israel, ocupando una parcela para levantar una vivienda improvisada. Fue en ese lugar donde conoció a Nicolás Soto Cruz, otro paracaidista igual que ella, que se ganaba la vida como albañil en obras. El hombre vivía con su mamá, Eduarda Cruz Cortés, y con sus hermanos menores, entre ellos la adolescente Carmela Soto Cruz. Al poco tiempo de conocerse, Elvira y Nicolás comenzaron una convivencia libre en la casa que él construyó en el terreno que le adjudicaron a ella. Después llegaron uno a uno los hijos en común. Eduardo, llamado así en honor a su abuela paterna, Marbella, y María de Jesús Soto Luz. No obstante, desde el principio la relación estuvo marcada por los problemas. El primero era el de las carencias económicas, ya que Nicolás le entregaba casi todo lo que ganaba a Eduarda, y aportaba poco o nada para los gastos del hogar. Elvira tenía que salir a trabajar por jornadas como doméstica, dejando a sus hijos con una vecina, y otras veces salía a vender empanadas o bordados. Sin embargo, en más de una ocasión tuvo que recurrir a la generosidad de sus vecinos,
para poder darle algo de comer a los niños, pues Nicolás y su madre iban a los sitios donde ella trabajaba a recoger su paga, dejándola sin nada. Además de no cumplir con la responsabilidad de mantener a sus hijos, Nicolás se había revelado como un hombre mujeriego y bebedor, lo que había generado muchas discusiones entre ellos, algunas de las cuales terminaban en violencia. De acuerdo con los testimonios, Nicolás solía insultar y humillar a Elvira, pero después del nacimiento de Marbella todo empeoró porque comenzó a golpearla. Incluso en una oportunidad intentó sofocarla con la cuerda de una persiana. Su mal carácter escaló tras la llegada de la pequeña María de Jesús, pues Elvira decidió tomar anticonceptivos para evitar un nuevo embarazo. Esto enfureció a Nicolás, quien, motivado por su madre, le recriminaba que lo hacía para poder salir con otros hombres. En determinado punto la violencia de Nicolás se extendió a los niños, en especial a Israel, quien no era su hijo biológico. El hombre solía golpearlo y lo acusaba de ser el favorito de Elvira. Otra causa de la discordia era la suegra, ya que a Eduarda no le caía bien Elvira. Por el contrario, la despreciaba, y además solía inmiscuirse constantemente en la relación de la pareja, siempre a favor de su hijo. Además, supuestamente la obligaba a ayudarla con las tareas pesadas del hogar como lavar y limpiar, algo a lo que ella no se negaba por tratar de ganarse a su suegra y evitar contrariar a Nicolás. Por otra parte, la mujer se las arregló para quedarse con su primer nieto, Eduardo. Por si eso fuera poco, constantemente acusaba a Elvira de serle infiel a su hijo e insinuaba que los niños probablemente no eran de él. Pero aparentemente, quien sí tenía aventuras fuera del hogar era Nicolás, a quien parecía no importarle mostrarse cariñoso con otras mujeres. De acuerdo con los reportes, en ocasiones presentaba sus nuevas conquistas con Eduarda, quien incluso les daba trato de nueras. La tolerancia de Elvira llegó a sus límites en diciembre de 1981, durante la última Navidad que pasó con la familia de su pareja, cuando Nicolás se presentó en casa de Eduarda con una mujer llamada Angelina, con quien tenía una niña de 2 años, la misma edad de Marbella. Además, él se jactaba en público de tener otra mujer a la que quería mucho. Sin embargo, no había nada que ella pudiera hacer porque, por más que quería dejarlo e irse con los niños, no tenía dinero ni a quién recurrir. Además, Eduardo estaba atrapado en casa de su suegra. El niño tenía prohibido visitar a su madre y cuando se escapaba para verla, la abuela iba enseguida a buscarlo y se lo llevaba a empujones o golpeándolo con una vara. Finalmente, Elvira se armó de valor y se fue a vivir con una de sus hermanas, llevándose con ella a sus 4 hijos. No obstante, 3 meses después, una vecina le dijo que debía retornar a Ajusco, porque se iba a levantar un censo y si no estaba presente podían despojarla del terreno. Tras su regreso, las cosas fueron de mal en peor. Nicolás no solo se había vuelto más violento, sino que Eduarda no perdía oportunidad de mostrarle lo mucho que la repudiaba, acusándola de promiscua e incitando a su hijo a que la dejara marcharse. Para los primeros días de agosto de 1982, Elvira parecía estar sentada sobre un barril de pólvora que, lastimosamente, no tardaría en estallar, provocando una terrible tragedia que nadie imaginó. El fin de semana previo a los hechos, mientras Elvira estuvo ocupada almacenando agua y lavando ropa, en casa de Eduarda celebraban los 15 años de Carmela. El domingo 8, Israel le pidió a su madre que lo llevara a la fiesta porque habría pastel, pero ella le respondió que no podía porque todavía tenía mucha ropa sucia. Aunque le dio permiso para asistir, se quedó preocupada, así que a última hora fue a casa de su suegra con Marbella y la pequeña María de Jesús. Según una versión, cuando entró encontró a Nicolás hablando con unas muchachas y en ese momento la bebé se despertó, por lo que ella le entregó a Marbella para poder atenderla. Esto habría enfurecido al hombre, quien presuntamente estaba coqueteando con las invitadas. No obstante, otro relato sostiene que entre la pareja se presentó un altercado, porque a la fiesta había asistido la mujer con la que Nicolás tenía una aventura y la hija de ambos, lo que llevó a muchos a pensar que todo comenzó por celos y el despecho de Elvira. Lo cierto es que la mañana del lunes 9 de agosto, Elvira y Nicolás tuvieron una fuerte pelea y él terminó golpeándola. Algunos vecinos comentaron luego que pudieron escuchar los gritos de la mujer pidiéndole a su pareja que se detuviera y que después de eso hubo un silencio como de media hora, hasta que de nuevo se oyó un alboroto. Supuestamente Eduarda estaba presente y en lugar de apaciguar los ánimos, le echaba más leña al fuego insultando a Elvira y ordenándole a su hijo que recogiera su ropa para irse a vivir con ella. Así lo hizo Nicolás,
quien empezó a empacar sus pocas pertenencias. Entretanto, Elvira le dijo a Israel que fuese hasta la casa de su comadre para pedirle prestados 50 pesos mexicanos, menos de $3 al cambio actual, para irse a casa de su familia a pedirle ayuda. Eduarda y Nicolás seguían allí cuando el niño regresó con las manos vacías, pues su madrina le había dicho que no tenía dinero. A partir de este punto hay múltiples versiones sobre lo ocurrido. Según Elvira, eso fue lo último que recordó antes de perder el conocimiento y despertarse rodeada de policías y de una muchedumbre exaltada. Por otro lado, de acuerdo con testimonios posteriores de los involucrados, unos 10 minutos después de marcharse con su madre, Nicolás se dio cuenta de que había dejado su guitarra en casa de Elvira. Antes de irse a trabajar, le pidió a su madre que fuera a buscar el instrumento musical a la vivienda de su expareja. Eduarda fue con Carmela a la casa y tocó la puerta. Según su relato, Elvira le respondió que no podía pasar, pero ella decidió ingresar por la puerta trasera, solo para encontrarse con una escalofriante escena. Eduarda afirmó que lo primero que vio al entrar fue a Elvira sosteniendo por el cuello y sacudiendo a María de Jesús de 2 meses y medio. Al mismo tiempo, ella misma trataba de quitarse la vida con una cuerda atada al techo de la rudimentaria vivienda. Los otros niños, Israel Luz Cruz, de 6 años, y Eduardo y Marbella Soto Luz, de 3 y 2 años respectivamente, yacían cerca de su madre. Alertados por los gritos de la mujer, los vecinos corrieron y lograron bajar a Elvira, quien cayó al suelo desvanecida. A su vez, Eduarda salió a buscar a Nicolás y, tras informarle brevemente de lo ocurrido, le dijo que buscara a la policía. Nicolás le pidió que vigilara a Elvira y salió corriendo a buscar a la policía. Al llegar, encontró a 2 uniformados a quienes informó sobre el asesinato de los 4 niños, 3 de los cuales eran sus hijos, y los guió hasta la vivienda donde ocurrieron los hechos. En el trayecto les dijo que la autora del crimen había sido su expareja y madre de los niños, Elvira Luz Cruz, de 28 años. Al llegar los condujo hasta la habitación, donde se encontraban tendidos los cuerpos de los 4 niños y también Elvira, quien yacía con una cuerda alrededor del cuello, por lo que inicialmente se pensó que también estaba muerta. Los agentes se apresuraron a cortar el cordel, pues al otro extremo de este estaba la pequeña María de Jesús, ya sin vida, como haciéndole contrapeso a su madre. Israel se encontraba boca abajo cerca de la cocina, mientras que Eduardo y Marbella quedaron tendidos sobre la cama. Cuando Elvira recobró el conocimiento, se encontraba rodeada de policías y residentes del lugar que la increpaban por haberle quitado la vida a sus hijos. La mujer fue detenida de inmediato y trasladada para iniciar las investigaciones. De allí, sin tomarle la declaración inicial, la remitieron a la Agencia Central de Averiguaciones Previas de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. La noticia del deceso de los 4 menores a manos de su propia madre conmocionó a los lugareños y de inmediato captó la atención de la prensa local y nacional. Las versiones iniciales reseñadas por los medios afirmaban que Elvira ultimó a sus hijos en un arranque de celos al ver a su pareja con una mujer más joven en la fiesta. Su imagen aturdida y sollozando apareció en las primeras páginas de los rotativos, junto a titulares en los que la calificaban como la fiera del Ajusco, la hiena de Ajusco o la Medea del Ajusco. Los artículos lanzaban distintas conjeturas, entre ellas las del despecho y otra en la que citaban declaraciones de la propia Elvira al momento de su detención, en las que afirmaba que lo hizo porque no soportaba más escuchar a sus hijos, quienes no paraban de llorar de hambre. De acuerdo con estas reseñas, la mujer habría dicho estar arrepentida y que sus terribles actos los cometió en un momento de desesperación al no tener para comprar los alimentos para los niños, lamentando no haberse ido con ellos como era su intención. Distintos informes indicaban que todos los niños fallecieron asfixiados. El primero fue Israel, quien fue sorprendido por la espalda y sofocado con un calcetín con el que le hizo presión alrededor de su cuello. Luego fue el turno de Eduardo, a quien Elvira le quitó la vida de forma similar con un pedazo de tela, y después Marbella con un fajero de bebé. Por último, Elvira se dirigió hacia donde estaba la bebé María de Jesús, a quien atacó con sus propias manos antes de atarla a la misma soga con la que trató de poner fin a su existencia. Durante los siguientes meses, un defensor público se hizo cargo de la defensa de Elvira, y más allá del impacto y la indignación colectiva por la muerte de 4 indefensos niños, poco a poco el caso fue atrayendo la atención de movimientos y organizaciones de derechos humanos interesados en la situación de aquella mujer,
que afirmaba no recordar nada de lo sucedido. De acuerdo con su declaración, lo último que Elvira recordaba era haberle dicho a Israel que buscara dinero prestado y luego de eso se desmayó. Luego despertó en el suelo rodeada de policías y vecinos. Las autoridades no lograron que recordara nada de lo sucedido, ni siquiera en sesiones de hipnosis. Muchas voces comenzaron a levantarse, no para justificar el terrible crimen aparentemente cometido por Elvira, sino para que se tomaran en cuenta algunas circunstancias, así como el perfil psicológico elaborado por expertos que determinaron que se trataba de una mujer con baja autoestima, con disociaciones mentales y sin control de sus emociones, que además padecía de delirios y depresión. De hecho, al ingresar a prisión, Elvira tuvo que ser tratada por anemia severa y trascendió que la mujer sufría de desmayos recurrentes por la falta de alimentos. Entretanto, tras permanecer varios días en el servicio de medicina forense, la hermana viuda de Elvira reclamó los cuerpos de sus sobrinos para cremarlos. Luego llevó las cenizas a Michoacán. A partir de enero de 1983, una reconocida jurista y líder de distintos colectivos comenzó a hacerse cargo de la defensa de Elvira Luz Cruz, quien quedó sujeta a un proceso penal. Exactamente un año después, el 18 de enero de 1984, un tribunal la declaró culpable y la condenó a 23 años de prisión, basado únicamente en sus declaraciones y las de Nicolás, Eduarda y Carmela. De inmediato, la defensa presentó la apelación, pero también lo hizo el Ministerio Público, que consideraba que la sentencia fue leve ante la gravedad de sus crímenes. La Fiscalía pidió que se modificara la condena y se impusiera la pena máxima, es decir, 40 años de cárcel. Fue así como en noviembre de ese mismo año, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal elevó la pena de Elvira a 28 años de prisión. Los defensores de Elvira señalaron que el proceso estuvo rodeado de muchas irregularidades, comenzando por el hecho de que sus principales acusadores, su pareja y su suegra, tenían años maltratándola. Incluso se asomó la posibilidad de que haya sido Nicolás quien le quitó la vida a los niños y después la acusó a ella de los crímenes. Pero la condena se extendió más allá de los tribunales. Tras el veredicto, los titulares de la prensa siguieron estigmatizándola, centrándose en el tema de los celos y el llanto de los niños por la falta de alimentos. No obstante, distintas aristas de la historia fueron abordadas en libros, documentales, películas y obras de teatro inspiradas en el caso, los cuales ayudaron a darle visibilidad al mismo y a posicionar a muchas personas en favor de la mujer. Eso sí, otras producciones siguieron culpando por completo a la mujer de los hechos. Una de las cintas más polémicas que llegó a las salas de cine, llamada Los motivos de luz, de Felipe Casals, fue una película que generó gran polémica e hizo que los abogados de Elvira entablaran una demanda contra el director, los guionistas, la productora y la distribuidora de la cinta por difamación, daño moral y calumnia. El pleito se resolvió años después a favor de Elvira, cuando un juez responsabilizó a las empresas productora y distribuidora de la película. Aunque no se logró la indemnización que estaban pidiendo, se ordenó que le asignaran 15% de la recaudación en taquilla. Por este concepto, terminó recibiendo 3 millones de pesos, es decir, unos $150,000. Pero los problemas para la película no terminaron allí, ya que además de la demanda, grupos de defensa de los derechos humanos intentaron detener su proyección mediante un amparo presentado. Sin embargo, la producción se estrenó en noviembre de 1986. Los trabajos cinematográficos y las obras teatrales evitaron que el caso cayera en el olvido, y los testimonios incluidos en estas obras permitieron a la defensa seguir trabajando por la liberación de Elvira. La lucha rindió frutos cuando fue liberada el 9 de julio de 1993, tras permanecer 10 años y 11 meses en la cárcel. En ese tiempo, Elvira hizo lo que no pudo lograr en libertad. Culminó la primaria, la secundaria y el bachillerato. También estudió mecanografía e hizo cursos de costura e inglés. Durante su encierro mantuvo una conducta ejemplar y se casó con un hombre al que conoció estando presa, ya que era familiar de una de sus compañeras a las que iba a visitar con frecuencia. Luego desapareció del ojo público y no volvió a saberse de ella. En tanto que Nicolás, quien tampoco volvió a casarse ni a tener hijos, terminó trabajando como cantante callejero para ganarse la vida, mientras que Eduarda perdió la vista a causa de las complicaciones con la diabetes que padecía.
pese a que han transcurrido más de 4 décadas del trágico asesinato de 4 inocentes criaturas. La historia de Elvira Cruz sigue teniendo impacto en la sociedad mexicana debido a las dramáticas circunstancias que rodearon los hechos, principalmente por la situación económica y social que rodeó a Elvira desde su infancia, aunado al entorno violento al que se vio sometida en su adultez, mientras que algunos sostienen que en este caso hubo en realidad 5 víctimas, los niños y Elvira. La mayoría se cuestiona si estos elementos son suficientes para explicar que una madre tome la drástica decisión de acabar uno a uno con sus hijos, todos menores de 6 años e incapaces de defenderse, para luego atentar contra su propia vida. Ahora que conoces los hechos, ¿qué piensas? ¿La condena fue justa o las autoridades debieron imponerle un castigo más severo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros, que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le pueda interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.